Recién terminaron las campañas para la gubernatura del estado y algunas otras sobre las presidencias municipales y diputaciones, y en ese sentido estamos tratando de hablar, o vamos a hablar con Julio Tenco Vidal, quien es integrante de la Comisión Política Nacional del Movimiento Indígena Nacional, sobre la pues prácticamente desaparición de la figura del indígena en el discurso de los candidatos, particularmente a gobernador, que eso debe tener algún significado y por supuesto alguna interpretación que le puede hacer Julio Tenco Vidal, quien es una gente muy integrada al movimiento, conoce todo lo que sucede alrededor de ello. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Julio, ¿qué opinión te merece el hecho de que el movimiento indígena o los indígenas en particular no hayan aparecido en ninguno de los discursos de los candidatos al gobierno del estado? Bueno, dos cosas, una externa y una interna de los pueblos indígenas. La externa tiene que ver precisamente con la visibilidad de los pueblos indígenas para los políticos en el estado de Veracruz. Yo opino que tanto la parte de los políticos autodenominados de izquierda como los de derecha o los de centro, como se definen los priistas, todos tienen algo en común, que es el ignorar lo que son los pueblos indígenas desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de vista histórico. Hay una ignorancia increíble sobre lo que son los pueblos indígenas. Por otra parte, todos también tienen en común su convicción liberal, que su convicción liberal les hace creer que los pueblos indios de ahora no son pueblos, son comunidades, son grupos de población de alguna lengua indígena, pero nada tienen que ver con el Estado mexicano, el Estado veracruzano. Es decir, no son sujetos de derecho, son solo grupos aislados. Ni siquiera se preguntan si son o no herederos de la reconocida por intelectuales, científicos y por algunos gobernantes, de que son los herederos si son o no herederos de la milenaria cultura mesoamericana. Simplemente no entran en sus convicciones, en su información que tienen sobre lo que es el estado de Veracruz. Tanto uno como otro entonces ven a los indígenas solo como votos, como posibilidad de incrementar su rating de votos, de votantes, y nada más. Es un capital electoral entonces, Julio. Es un capital electoral. Ajá. ¿Y esto cómo se traduce en la relación del Estado con los indígenas? Nos parece grave, muy grave, porque a nivel nacional, y está teniendo un eco importante en Veracruz, hay una emergencia del movimiento indígena, una nueva emergencia, porque estos procesos son cíclicos. En el 94 al 96 hubo un ciclo muy importante, perdimos una oportunidad enorme para constituirnos como una fuerza política nacional. Producto de divisiones internas, caímos en un reflujo muy largo de casi 14 años, casi 13 años. Pero ahora hay una nueva emergencia del movimiento indígena, con una visión programática cada vez más clara. En la reunión que tuvimos el pasado lunes en San Nicolás de Coatepec,
municipio de Santiago Tequisquitengo, Estado de México, empezamos ya a hablar de que la lucha indígena no es una lucha de corto plazo, es una lucha generacional que va a terminar su primera fase cuando logremos la liberación nacional de nuestros pueblos. Esto es un poco delicado porque implica que la interpretación indígena de que el Estado mexicano, desde su formación hace 200 años, ignoró, excluyó a los pueblos originarios, en tanto su condición de pueblos, tribus y naciones. Julio, perdón que te interrumpa, estás estableciendo que en un mediano plazo o un inmediato plazo, pues no estás previendo ninguna solución a la situación de los indígenas, ¿no? No, así es en efecto. Porque, insisto, tanto izquierda, centro y derecha, y ya no digas los que dicen que son de izquierda pero que no lo son, todos los políticos son de convicción liberal y nos asumen como personas de segunda clase, ciudadanos de segunda clase, ojo, personas de segunda clase, es decir, nos creen inferiores a ellos. Julio, asumiendo una actitud racista, segregacionista, ya no solamente el Estado mexicano, lo cual es explicable, sino que la violencia institucional del Estado mexicano de 200 años ha procreado una cultura de dominación en todo tipo de políticos. Julio, Alan López Gavito, perdón que te interrumpa. Hace un momento decías que en 94 efectivamente, y los años, el levantamiento zapatista, y esto le dio una nueva dimensión, una dimensión no vista en mucho tiempo al movimiento indígena que duró aproximadamente unos 2 años, según lo que acabas de decir. Después te refieres a divisiones internas y una falta de cohesión que entraron en una suerte de reflujo o de retiro, pero desde entonces la situación de los pueblos indígenas dentro de la discusión nacional y dentro de las consideraciones para el diseño de políticas y que son urgentes está afuera, o sea, no aparecen por ningún lado. Sí. ¿Cuál es la forma de resolverlo? Mira, está complicado porque por una parte afirmamos categóricamente que estamos fuera del Estado mexicano y por otra parte desde el 92 ya existe la palabra pueblos indígenas y ya existe el reconocimiento de que los pueblos indígenas de México, los pueblos originarios, son el sustento originario del Estado mexicano. Lo mismo a nivel federal que a nivel estatal. A partir de